el estadio digamos, ha tenido muchísima historia y muchísimas reformas a lo largo de los años. Esta, evidentemente, es en este momento la más gorda. Supongo que no será la última y que con el tiempo alguien vendrá a seguir haciendo. Si podemos pasar. Por hacer un poquito de historia, el estadio se construye, se inaugura en 1947. Se inaugura en principio con dos graderíos en el arco norte, oeste, sur y solamente un graderío en el arco este. Antes de este hubo otro, ¿no? Bueno, estaba el Metropolitano, que estaba En Chamartín. El Metropolitano estaba aquí en esta zona. Chamartín. No digan Metropolitano. Aquí no puedes decir Metropolitano. Vamos a dejar algunos documentos que figuran como Metropolitano también. Entre otras cosas porque lo que estaba era en mitad del campo. O sea, ahora evidentemente se lo ha comido la ciudad y está en el centro, pero estaba... Pero no se aprovechó nada de aquella estructura para este. No, absolutamente nada. De hecho, hay fotos de construcción en la que se ve el campo y está, es que no es ni la misma huella, no tiene nada que ver. Si pasas, por favor. En el 52-54 se hizo la primera ampliación, que es dotar de segundo y tercer anfiteatro al lateral este y crear los que fueron los dos torreones que ahora han desaparecido. Si pasas. En el 82 se hizo la reforma para el Mundial, que fundamentalmente consistió en dotar de cubierta y poner videomarcador y dotar de cubierta al arco norte, oeste, sur, y el arco este quedó, el lateral este quedó abierto. ¿Se puede pasar? En el 92-94 se hizo la ampliación grande en la que se dotó de tercer y cuarto anfiteatro a todo el arco norte, oeste, sur. El arco este quedó como estaba y la propia cubierta del 82 se hizo para reaprovecharla en la nueva posición. Y se construyeron las 4 torres de evacuación de las esquinas. Y ya en 2004 se recreció el tercer anfiteatro del este, se le dotó de una cubierta con la gran viga boteada de torreón a torreón y era la configuración más o menos con la que nos hemos encontrado nosotros en el estadio. En esa fotografía todavía no está construido ni el edificio de oficinas, el que se conocía como T4, ni el centro comercial de la esquina, que ahora evidentemente han desaparecido. Si pasas, por favor. ¿En qué consiste la reforma? La reforma consiste en distintas obras una encima de la otra. O sea, por un lado tenemos la imagen del estadio, que es la nueva envolvente de fachada de cubierta. Por otro lado, se crean nuevos edificios, tanto en el lateral oeste de Castellana como en el lateral este de Padre Damián, que son, digamos, están enhebrados con todo el edificio antiguo, o sea, no son de edificios independientes, sino que lo que dan es continuidad a la estructura antigua. Tenemos las obras de terreno de juego y el anillo logístico, que es, digamos, el nivel digamos, subterráneo del estadio. Se va a hacer reforma de interiores absoluta de todas las zonas comunes, todas las zonas VIP, etcétera, etcétera. Todas las instalaciones se renuevan por completo y además se le añade, digamos, un equipamiento tecnológico absolutamente. ¿Puedes pasar, por favor? Sí. ¿La nueva envolvente qué sentido técnico tiene? Vamos a ver, tiene un sentido evidentemente visual y luego lo que pasa es que te genera un espacio, no es un espacio estanco en fachada. La cubierta sí, la cubierta es perfectamente estanca. Cubierta con la parte de cubierta fija, luego la veremos, la parte de cubierta fija y cubierta retráctil. Esa es absolutamente estanca y te impide que, digamos, te pueda llover dentro del estadio. La fachada es abierta, no se cierra porque si no lo que se crearían serían problemas al pasar a ser un espacio cerrado de evacuación e incendios. Entonces es un espacio abierto, ventilado, que de alguna manera tiene una cierta privacidad, o sea, generas espacios relativamente privados que dan vistas a las fachadas, porque todos esos espacios se aprovechan comercialmente. Esta es, bueno, la habréis visto en prensa en 27 sitios, la imagen del estadio, que es todo a base de lamas de acero inoxidable. Hasta esta línea es la cubierta estanca y ya todo esto es fachada. En mitad de la fachada tiene ese corte que es lo que genera es un paseo, el proyecto llama Skywalk, que es un paseo de 360 alrededor de todo el estadio, que todo el paseo tiene vistas a terreno de juego y a la ciudad. Y ese comercialmente ya te digo yo que le van a sacar juego. Ya os digo, pero vamos, tranquila. Si pasas, por favor.
Bueno, lo que os decía, todo con lamas, tanto fachada como cubierta. La fachada abierta, la cubierta cerrada. Las lamas son fijas. Fijas, son absolutamente. Esto es lo que os decía, la fachada queda vista por dentro y todos los espacios pasan a ser, digamos, exteriores, pero protegidos. Y entonces pues se aprovechan como zonas de hospitalidad para zonas VIP, zonas comerciales fuera de partidos, porque claro, la idea es sacarle uso al estadio no solo el día de partido, que en principio son 34 días al año, sino poderle dar uso 365 días. Algunos más y otros menos, pero poderle dar uso 365 días. Gracias, por favor. Al ser la fachada abierta, digamos, tienes un juego y es que por la noche la iluminación interior te sale. Es, digamos, juego estético de los arquitectos, pero va a haber permeabilidad tanto de aire como de luz. Gracias, por favor. Esta es la composición de la cubierta, es una cubierta estándar normal y corriente. ¿Y está previsto que esa luz vaya cambiando, haciendo algún tipo de efecto? No, vamos a ver, hay un proyecto que en este momento está todavía en ciernes, no está ni acabado de aprobar, de una cierta iluminación exterior más o menos espectacular, pero eso todavía no está ni mucho menos cerrado. La cubierta pues es una bandeja de acero normal y corriente, aislamiento y un calcit, y sobre el calcit, sobre unos carriles, es sobre los que se montan las lamas, que las lamas de cubierta son exclusivamente visuales, no tienen ninguna función. Pasa, por favor. Vamos con los edificios. Como os decía, tenemos dos edificios, uno al este y otro al oeste. Al este Padre Damián, al oeste Castellana. Una cubierta fija, que nos deja un óculo central, que es justamente la proyección del terreno de juego, y una cubierta retráctil que es capaz de hacerlo. Pasar, por favor. El edificio este, el de Castellana, está formado por dos torres nuevas. Las torres antiguas de Castellana se demolieron, son dos torres nuevas que, aparte de torre de evacuación, lo que son los soportes de la cubierta. Son el punto donde se apoyan los extremos del oeste de la cubierta. Entre las dos torres se desarrolla una gran viga, que aquí la tenéis en verde, que es la que llamamos viga corona. Entonces, esa viga es la que aloja en esa zona el paseo 360, y además de esa viga cuelga otra gran viga. Esa viga son 140 metros de luz. Estamos hablando ya de dimensiones puente, no estamos hablando de dimensiones de edificación, evidentemente. Y de esa viga cuelga un edificio de 3 plantas, que es lo que llamamos viga museo, que es este elemento de aquí. Un edificio de 3 plantas que es donde se desarrollará el museo. O sea, todo el museo, digamos, pasa a estar un poco repartido por todo el estadio, porque la idea es que haya distintos tours, más largos, más cortos y tal, pero las salas principales del museo estarán aquí. Todo está colgado porque el terreno municipal llega hasta los antiguos pilares de hormigón del estadio, con lo cual lo que se crea ahí es una especie de inmenso soportal que tiene toda esa estructura colgada por arriba, pero que en superficie está completamente libre. Pasa, por favor. Las torres, como os decía, son el soporte de la cubierta, llevan embebidos 3 grandes pilares metálicos y a su vez es una cesta, como una especie de cesta metálica cerrada completamente, toda resistente, porque además es la que nos da rigidez a viento en las dos direcciones. Exteriormente tiene la rampa helicoidal de evacuación y es, digamos, cada una de ellas tiene acceso evidentemente a todas las plantas hasta arriba del todo. Arriba está lo que os decía, el exterior. Qué bonito esto es un recorrido completo a lo largo de todo el estadio, con vistas a terreno de juego y con vistas a la calle. Maravilloso. Yo sigo pensando que esto a las 11 de la noche en verano para tomarte una cerveza la van a cobrar, no quiero ni pensar. Porque en este nivel hay un bar y un restaurante. Luego hay otros 4 restaurantes en planta baja, más toda una zona tipo food court, en el que habrá, digamos, distintas historias. La declaración de intenciones, la zona se llama zona Ponzano. Es una declaración de intenciones bastante de lo que quiere poner. Los restaurantes. Claro, lo mismo de restaurantes, de pincho, picoteo, no sé qué historia, pues es un poco lo mismo. Pasa, por favor. En el otro lado, en Padre Damián, tenemos el edificio del este, que es, digamos, más
bueno, primero tiene una serie de, si habéis dado un poco la vuelta por detrás del estadio, habéis visto que hay unos grandes bloques de escaleras de evacuación. Se mejora muchísimo la evacuación del estadio, pese a que era muy buena. Sorprendentemente, si os acordáis, hace ya bastantes años hubo un aviso de bomba en un Madrid Real Sociedad, que evacuar el estadio. 12 minutos. En 12 minutos el estadio estaba completamente vacío. Pese a eso, se mejora la evacuación. Sobre todo en ese lateral este, que era que estaba un poco más corto, se dota de grandes bloques de escaleras de evacuación. Además, ahí va la zona, digamos, principal comercial, ahí van dos de los restaurantes, va la gran tienda de merchandising, están las oficinas institucionales y en altura, que si pasáis por la calle veréis una especie de gran forjado que vuela. Por encima de ese forjado que están es todos los cuartos de instalaciones, enfriadoras, torres de refrigeración, etcétera, etcétera. Todas las instalaciones del estadio quedan ahí arriba. Y por debajo lo que tenemos es, en la huella de lo que era el antiguo edificio de oficinas y el centro comercial, que desaparecieron, se demolieron, se crea un aparcamiento, creo que es un aparcamiento interno del Real Madrid, un aparcamiento, digamos, de servicio propio y, bueno, pues evidentemente de presidencia, de super VIP, etcétera, etcétera, pero no es aparcamiento público como en algún momento era del centro comercial. Si pasan, por favor. Bueno, aquí veis un poco lo que os decía, estos son los grandes bloques de escaleras que vienen desde cubierta y bajan hasta calle y te dan incremento de salida. Además, en coronación tiene otra vez, replica la misma viga corona en el oeste para situar el paseo 360 y para colgar la fachada, porque la fachada, no lo he comentado, cuelga entera desde la cubierta y se apoya abajo en horizontal, o sea, toda la carga vertical va cubierta. O sea, el símil que yo hice hace tiempo y que gustó es que esto es como una gran mesa camilla. Yo tengo un tablero que es la cubierta apoyado en 4 patas y la fachada son las faldas de la camilla que ganan colgadas de arriba. Si pasa, por favor. Esto es los sótanos de la zona del edificio del este, que hay un primer nivel, el sótano 2, que es de doble altura, que es el que nos permite tener lo que llaman la zona de broadcasting, que es donde van a entrar todas las unidades móviles que antes se alojaban en la calle, quedaban en la calle Castellana, ahora se van a meter en subterráneo para dejar la calle libre. Tiene acceso de camiones que permite, digamos, todo el manejo logístico del estadio, acceso de autobús de equipo, porque esta zona está conectada con la zona de vestuario, con lo cual el autobús de equipo entra aquí y a partir de ahí ellos no tienen contacto, digamos, con el exterior. Y en la zona más norte de esa planta están las nuevas zonas de prensa, la nueva sala de prensa, zona mixta, etcétera, etcétera. Si pasa, por favor. Y por debajo lo que hay son 3 plantas de aparcamiento de uso. Hay una que es partida y parte es almacén, que es, como os decía, es de uso interno, no es aparcamiento público. Si pasas, la cubierta. En la cubierta, por un lado tenemos la cubierta fija. La cubierta fija es un conjunto de celosías metálicas, 2 celosías que van de apoyo a apoyo, que son las rojas, 2 celosías atirantadas, llevan un tirante inferior que le da al final un canto total de casi 20 metros. Apoyadas entre esas 2 celosías, 4 celosías secundarias, que son las verdes de 140. Las rojas son 170 metros de alto. Las verdes son 140. Esta parte de la cubierta sale en vuelo, como prolongación sale en vuelo. Esta zona no tiene apoyo ninguno. O sea, toda esta media lenteja queda volada desde la propia cubierta y al norte lo mismo. Y entre ellas unas celosías secundarias que nos dan ya el apoyo y la formación de la propia cubierta. Sobre estas 2 cerchas centrales, las llamamos de rodadura, porque sobre esas cerchas es por donde rueda la cubierta retrete. Pasa, por favor. Apoyos, como decía, en el oeste tenemos las dos torres y en el este tenemos 2 pilares que los llamamos péndulos porque son 2 bielas, están biarticulados. ¿Para qué? Como las torres son punto fijo, los térmicos los acomodan esos pilares girando como un ángel. Entonces tienes una articulación arriba y una articulación abajo, en un pulmoncillo con lo que suele pasar 7.000 toneladas, pero que te permite que la estructura, digamos, se mueva libremente en térmicos y no generar esfuerzos para eso. Ese pilar está metido dentro de la propia estructura para que desde luego no se fuera. Pasa, por favor. Estos son los péndulos que os decía. Entonces, de esa forma la estructura está cogida en dirección este-oeste en las 2 torres, en dirección norte-sur se agarra al edificio este y oeste en el centro y en los apoyos de las
de los péndulos está liberado. Pasa, por favor. Estoy en medio, por ejemplo. Bueno, este es lo que previmos en la oferta del montaje de la cubierta. Lo hemos replicado al milímetro. Dale por favor aquí por el vídeo. Está replicado al milímetro. Entonces, ¿cómo se...? Los trabajos de montaje de la estructura de cubierta comienzan con las cerchas principales atirantadas durante el segundo verano. El montaje de estas cerchas se realiza completamente desde el exterior del estadio mediante avance voladizo con atirantado vertical a contrapesos desde ambos extremos y confluyendo en el centro. Para ello se emplea en cada una de las cerchas una grúa de celosía LR1600 que monta sucesivamente dovelas de 12 metros con uniones atornilladas. Durante la segunda temporada se prosigue con el montaje de las cubiertas de los fondos norte y sur, que completan la estabilización transversal de las cerchas principales. Estas cerchas se convierten en medio auxiliar del resto del montaje. Se utilizan en el desmontaje de la cercha actual del lateral este y en el posterior montaje de las 4 cerchas transversales. Para ello se emplean como vía de rodadura en el traslado mediante unos carros dotados de los necesarios equipos de ajuste de posición. Cada cercha transversal se arma sobre una plataforma elevada dispuesta en el lateral de la castellana para, posteriormente, ser izada mediante equipos especiales hasta los carros de traslación. La primera cercha se desplaza horizontalmente hasta una posición que permita el izado análogo de la segunda, trasladándolas en conjunto a su posición definitiva una vez arreostradas. Siguiendo el mismo proceso se montan la tercera y cuarta cercha, que quedarán posicionadas en el lado oeste del estadio. La idea de este procedimiento era poder hacer todo el montaje de la cubierta sin tocar el interior del estadio. Evidentemente luego la pandemia nos cambió el paso un poco, porque nos tuvo un tiempo sin partidos. Pero el concepto inicial era que todo el montaje de la cubierta se pudiera hacer jugando un partido cada 15 días. Todo trabajado desde el exterior. Grúa al montaje de las cerchas atirantadas y luego las otras. Izado y desplazamiento, izado y desplazamiento. De esa forma te permitía simultanear el uso del estadio con el montaje de la cubierta. Sigue, por favor. La cubierta retráctil, como veis en la imagen, queda un óculo abierto que es justamente la proyección del terreno de juego. Entonces, eso se puede cerrar con una cubierta que está a base de unas vigas que ruedan sobre las vigas que os he marcado antes, las vigas de rodadura, y extienden unos cojines que te cierran la cubierta. Pasa el juego. Entonces, en situación estacionada las vigas están escondidas debajo de un vuelo que tiene la cubierta, con lo cual no se ven desde fuera. Desde fuera tú ves la cubierta completamente limpia y cuando las extiendes, ahora lo veremos, se mueven para cerrar el hueco y en ese momento ya poder hacer el cierre hidráulico. Estas vigas, que las habéis visto o las podéis ver, están en este momento en la esquina castellana con Rafael Salgado. Son vigas de 70 metros y para buscar ligereza son vigas de material compuesto. Cordones superior e inferior son fibra de vidrio y fibra de carbono para evitar el peso del acero. De manera que hemos conseguido aligerar mucho la cubierta, primero para montaje, que eso habréis visto las dos gruitas que tenemos ahí para poderla subir, y sobre todo para funcionamiento. Claro, todo el peso que pongas ahí penaliza la cubierta fija. Penaliza la cubierta fija y además te produce deformaciones que te cambian la pendiente del carril y te podrían llegar a crear problemas de temperatura. Sigue, por favor. Entre las vigas, cuando se extienden, se despliegan unos cojines que se inflan con aire, de manera que lo que te generan es una superficie convexa, de manera que la lluvia te corre hacia la viga y la propia viga es un canal que te la saca del estadio, de forma que cuando llueve tú tienes todo un sistema de drenaje que te permite sacar absolutamente todo fuera. Evidentemente los cojines hay unos sopladores para inflarlos y luego hay unos sopladores de mantenimiento mientras está la cubierta puesta para mantenerlo permanentemente inflado si tiene alguna pequeña pérdida mantenerlo. Como os decía, las vigas corren sobre esta que es la cercha rodadura, un vuelo que tiene con una pasarela para que
que corran, y cuando están en posición, esta es la posición, digamos, de movimiento y de aparcamiento, cuando están en posición, suben para cerrar completamente, de forma que aunque te llueva de lado no te entre agua. Pasa, por favor. Dale, este es el vídeo que también hicimos, también ahí lo hemos respetado completamente. En posición plegada y estacionada, la cubierta retráctil permanece debajo de la cubierta fija, en los fondos norte y sur. Una vez verificadas las condiciones necesarias, se inicia la operación de cierre. Las cerchas de cada panel se trasladan inicialmente agrupadas mediante los buggies motorizados dispuestos en los extremos de cada una de ellas. Alcanzada la posición de referencia, se procede a desplegar secuencialmente las cerchas actuando con los propios motores y con los cilindros electromecánicos de accionamiento dispuestos en las barras horizontales de estabilización. Tras proceder al inflado de los cojines, con la presión tipo, se lleva a cabo la elevación de las cerchas mediante gatos electromecánicos dispuestos en los dos extremos de cada cercha. El nuevo diseño de la cubierta retráctil permite materializar con fiabilidad el requisito de nivelarla con la cubierta fija en posición cerrada. Es una cosa que lo pidió el club, o sea, los requisitos del club era que en muchas de las cubiertas retráctiles que hay por el mundo es un elemento sobrepuesto sobre la cubierta. Aquí tienes ahí un elemento puesto encima. Aquí la idea es que era algo que, estando abierta, no se viera, y estando cerrada prácticamente enrasara y te diera una imagen de continuidad con la cubierta. Pasa, por favor. Bueno, vamos. Túnel logístico pasa. Túnel logístico es un nuevo túnel que se construye debajo de la grada, todo alrededor del campo, que te permite un manejo, o sea, aparte de como galería de instalaciones, permite la circulación de camiones eléctricos, de manera que toda la logística del estadio la distribuyes a los extremos, en los que hay unos montacargas que te suben desde el sótano hasta el nivel 9 y te pueden distribuir todo el material sin afectar en nada al funcionamiento del estadio. Con lo cual tú puedes ir, si quieres, reponiendo material en barras o en bares o lo que sea, permanentemente sin estar afectando al funcionamiento. Además, está conectado con el aparcamiento, con lo cual, digamos, te entran los camiones desde calle, descargan aquí y circulan, y tiene una salida a terreno de juego con una grada abatible, de manera que los trailers pueden acceder directamente a terreno de juego, que antes el estadio no teníamos idea. Lo máximo que puede hacer es un carrito pequeño, y ahora ya tiene la posibilidad de acceder con trailers a terreno de juego desde la planta de aparcamiento. Pasa, por favor. Esta es la galería, bueno, una galería de servicios normal, con sección, digamos, suficientemente grande para poder circular. Pasa. Una de las tonterías que nos hemos encontrado, vamos, que se sabía que estaba, este es el túnel de la risa, el túnel de Adif original, que esa es su posición. Está tocando el estadio. O sea, se ha hecho una obra de independización, se ha reforzado la estructura del túnel, se ha hecho, digamos, separado la estructura del estadio del este, pero está prácticamente tocando. O sea, tú cuando pasas en la zona de las escaleras del vestuario con esta zona de la galería, estás pisando a menos de 1 metro de la catenaria. ¿Qué pasa? Bueno, esto es otro de los temas que están en este momento en proceso, está en información pública, que es la propuesta de desarrollar vía concesión 2 aparcamientos públicos en el exterior del estadio, relacionados con el estadio para darle servicio, uno grande en Castellana y otro a lo largo de la calle Padreano. Eso, bueno, pues en este momento está yo creo que ya ha acabado la fase de información pública y no sé cómo está. Pasa, por favor. Sí, está ahí. Está contestado por los vecinos. ¿Vale? Exactamente. Y luego, esta es la joya de la corona. No me voy a poner medallas, esto no es diseño nuestro. Todo el resto del diseño de la obra es diseño de FCC, con equipos propios y con colaboradores, pero esto es una propuesta que hizo Senero en su día al club y que se desarrolló. Nosotros hemos hecho la ejecución de toda la parte de obra civil, la parte de equipos no, pero no me voy a apuntar lo que no me acuerdo. El resto sí. Entonces, este es el sistema de automática del terreno de juego. ¿Esto qué es lo que le permite? Crean un inmenso invernadero debajo del terreno de juego en el que esconde el césped, en el que la idea es que el césped viva y salga para los partidos, de manera que lo tienen en un ambiente absolutamente perfecto y controlado, y además lo que les permite es dejar un suelo duro disponible para cualquier tipo de evento en cualquier momento. Digamos, te da una flexibilidad de uso. O sea, hoy en día las grandes giras de conciertos no vienen a Madrid. ¿Por qué? Porque no hay un sitio de más de 10.000 espectadores, como puede ser el Wizzing, en el que meter un concierto. De
Aquí tú haces un concierto un sábado y el miércoles estás jugando al fútbol. Pero evidentemente eso en el centro de Madrid, si también espectadores, no tienes. Pasa, por favor. ¿Pero necesitas 3 días para ponerlo en marcha o 24 horas? No, te he dicho 3 días porque los partidos se juegan el miércoles. Son el proceso más o menos, el proceso mecánico son 6 horas. Luego hay una serie de trabajos manuales que hay que hacer. Si me das, por favor. Este es un poco el mecanismo. Esto sería la situación en el partido y las bandejas se desplazan y bajan a la gran caverna que hay debajo de terreno de juego. Te dejan una superficie dura, que aquí está como césped artificial, lógicamente simulando el este, pues para que tú parece que veas un campo, pero no es. Pasa, por favor. ¿Qué es lo que haces? Dentro de la cueva, tú haces toda la conservación. Ciegas, iluminas, controlas temperatura, controlas humedad, lo tienes perfecto. Cuando lo vas a sacar, dependiendo de las condiciones exteriores, varías las condiciones gradualmente, porque se está helando fuera y no sacas de golpe, pues todo está, pues varía gradualmente, o sea, tienen control absoluto sobre el clima en el interior para poderlo sacar. Pasa, por favor. ¿Esto está hecho en algún otro sitio o No. es original? Absolutamente. O sea, hay campos que tienen la hierba que se puede mover, el Tottenham, pero en horizontal. Sí, Donde esconderse en un invernadero no. ¿Qué es lo que te permite? Pues eso, que tú tienes una superficie ahí para hacer lo que te dé la gana. Directamente. Pase, por favor. La cinemática del cacharro, pues eso es un sistema hidráulico mecánico de funcionamiento. Dale, por favor. Tienes una serie de cilindros que te agarran las bandejas. Esto es la sacada de la bandeja. Te agarran la bandeja, la sueltan de los apoyos que tenía en la que estaba fija, te la llevan hasta arriba. Una vez que está arriba, salen unas celosías retráctiles que te cierran el hueco. Sobre esas celosías retráctiles corren unos carros que agarran la bandeja y la mueven a su posición. Y los carros del frente son unos carros que llevan un sistema de centraje para asegurar la posición de la bandeja. Una especie. ¿Se ha utilizado ya? Una especie de cierre tartera que te fuerza la posición de la junta, de manera que asegura que te quede perfectamente nivelado y perfectamente. Perdona, te preguntaba si se ha utilizado ya en estos, la retráctil, subir y bajar el césped en estos Sí, eso en ahora estos lo meses. hemos montado, o sea, esto está bastante avanzado. Y evidentemente pues vas sacando una a otra, cuando has sacado ya todas, cierras con la tapa y ya tienes el césped metido. La operación de meterlas la inversa. Corro la bandeja hasta la posición, la engancho con los elevadores, retiro las celosías, la bajo y ya vuelvo. ¿Qué profundidad tiene? 25. O sea, es como una especie de gran estación. Yo creo que más de pisos. Yo Y creo que más de toda la 25. operación mecánica está estimada en 6 horas, más o menos. Después esto es lo que os decía, acabados de arquitectura, se van a renovar absolutamente todos, perdona. Vamos a ver, las bandejas ya están, el césped de esta temporada está con las juntas y todavía no ha protestado nadie. Eso es buena señal. El tema con el sello de silicorne de las pegas. El tema ¿Ya funcionaba así? Vamos a ver, en este momento, ahora lo veréis en un vídeo, este verano se montaron las bandejas, el césped está montado sobre las bandejas y cortado, todavía no se mueve porque no están acabados los equipos mecánicos, pero ya hoy el césped está sobre las bandejas de cimento. Sí, eso es verdad. pregunto una cosa. Financio el vídeo y luego La pega esta que hay mediante de qué pasa entre una bandeja y la otra, me los tiene bordes, que ayudar este. es jorobada Porque este sabe mucho por de una esto. cosa, primero por la cosa visual superficial que se tiene el continuo. No, o sea, tú, No, vamos a no, ver. digo cuando tú estás en Ahora cuando salga, busca las juntas, no las verás. No la ves. Bueno, de acuerdo, pero sé que es césped natural, que tiene su terreno de la tierra. Es visto. Es parte natural, parte... No, lo digo por una cosa, porque el balón tiene que botar exactamente igual en el medio Bota que exactamente en la igual. junta de las dos, que tendrá que tener unas paredes. No, es que vamos, tiene una pared de una chapa de 2 milímetros. Es que digo que el talud de la tierra. Ahora las el talud ves. de Pues la Antonio, tierra- que no pasa nada, no pasa No tiene nada. ninguna historia y ya te digo, ¿Y el No pasa llevan espesor? jugando toda la ¿Y el temporada. espesor de la tierra cuánto es? De la capa. La capa vegetal yo creo que debe tener como unos 15 centímetros, una cosa así. Eso No hay problema. Eso no cae para los lados. Tiene borde, coño. Pues ya la No parte de la Pero al necesita. tener borde es más duro luego. No, o sea, tú tienes el borde Funciona. que sujeta la arena y la parte de césped es
de bastante espesor, como es césped armado con fibra artificial. Y amortigua uniformemente igual en los bordes de las placas. Te digo, no ha protestado nadie. Es un... Déjalo, coño. Yo ahí, mientras no me Lo veo venga complicado, Vinicius o Modric a decirme, oye, esto no funciona, Ya. no tengo que asumir. Vinicius. Muy complicado. Tienen una porquería que es así de grande, ¿cómo van a tener con una funda? Bueno, lo que os decía, también instalaciones electromecánicas, se cambian absolutamente todas, todos los sistemas de climatización de las zonas cerradas, fontanería, electricidad, iluminación, pasa. Y luego, tema de equipamiento tecnológico, bueno, pues hay evidentemente megafonía, wifi, etcétera, etcétera, y un videomarcador. Este no es el menú. Hay un cambio, y es que en los fondos va a tener una pantalla recrecida hasta 11 metros de altura. Qué barbaridad. Unas pantallas de 11 metros Qué y barbaridad. un recorrido de 6 metros y medio en todo el recorrido. ¿Pasa? Eso lo que nos va a permitir es pues, tener imágenes fijas, si quieres de repeticiones, imágenes en movimiento, comercial, lo que sea. ¿Pasa? Bueno, esta es por la otra presentación, por favor. Ahora voy a enseñar muy rápido unas pocas fotos de un poco de lo que ha sido la obra, de cómo está en este momento. ¿Qué pasa? ¿Sigue funcionando? Es que no sé qué ferrocarril es el que... El túnel de la risa de Renfe. El túnel de la risa. Todo San Martín. El primero. De Prieto, es una obra de Exactamente. Es de Prieto, sí. Eso lo conoce todo el mundo. Sigue funcionando. Claro. Y de hecho, hasta la reforma, los que estaban en la grada baja del este al norte, cada vez que pasaba un tren, Sí. vamos, que se notaba. Ahora hemos independizado, ahora ya no sé. Bueno, hay Ahora hay tercero. Está el segundo, el que viene Pues por Alonso Martínez. el de Sol, y el tercero de Que la. va por Serrano. Pasa, por favor. Bueno, pues un poco por ir viendo fotos. Esto es el montaje de las cestas, la estructura de las cestas de las torres, con los voladizos para las plataformas. Todo es estructura metálica. Toda la estructura metálica es soldada en taller, atornillada en obra. En este tipo de estructuras son, digamos que son más arquitectónicas, es todo con una oculta. Pasa. Este es el izado de la primera pieza de las cerchas de las apiantadas. 230 toneladas de piececita para arriba. Pasa. Esto es una visión cuando estábamos de un avance en voladizo, que teníamos una prolongación hacia atrás por unos tirantes a un contrapeso, que era lo que nos compensaba el avance en voladizo hasta que se encontraban las dos cerchas y podíamos conectar. Pasa. Esto ya es la celosía conectada y con el tirante armado. En esto es lo que os digo, aquí está el césped para jugar al fútbol en el momento que quieras. ¿Pasa? Este es el inicio del montaje de las estructuras de los fondos, las que os digo que luego quedan moladas. Evidentemente para montaje tienen una torre de apeo. Pasa. Esta es ya la estructura del fondo preparada y los carros de traslación, que son hasta el mismo con los que lo pusimos en el vídeo, los carros de traslación preparados para usar esta gran celosía como elemento de trabajo. Pasa. Y esto es lo que os decía que no hemos clavado. Este es el izado de una de las cerchas. No es la infografía, el vídeo real. Y después, cuando subieron ya las dos, se montó la estructura intermedia, todo ese bloque se deslizó hasta la calle Padre. Ahí ya sí que era en plena pandemia, ya habíamos levantado, y ahí se estaba empezando a hacer la caverna de la terminología de proyectos en hipogeo, que es el invernadero. Se estaba haciendo la caverna, que de alguna manera se ha podido hacer gracias a la pandemia, si no hubiera tenido muchísimos problemas para encajarla en planificación. Porque en los periodos que tienes de verano, el poder hacer pantallas, vigas de coronación y cubierta para poder firmemente trabajar por debajo es muy complicado. Luego hemos estado trabajando, y de hecho seguimos trabajando debajo del terreno de juego, evidentemente durante el partido no, pero conviviendo completamente con
o sea, conviviendo con la obra. ¿Pasa? Ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido, que es, excepto en la época de pandemia, cada 15 días, cada cuando te toque, recoge todo, mete todo el material, maquinaria, no sé qué historias en corralitos y deja todo el espacio libre para que puedan circular 50 o 60.000 personas con seguridad y al día siguiente vuelve a extender. Y otro pequeño inconveniente es todos los santos días, excepto en lo más duro de la pandemia, conviviendo con el tubo. Que no deja de ser otro incordio, porque tienes zonas vedadas, tienes gente que no tiene, digamos, no está con protección y tú tienes que andarte con mucho cuidado por donde vas. Esto es una muestra que hicimos de fachada, escala 1:1, esto está en los terrenos de Valdebebas del club, porque se quería ver exactamente el efecto real de la fachada y de la fachada de ese soportal, del poquito de ese soportal, se quería ver esto escala, absolutamente escala 1, escala real. Pasa. Esto, bueno, esto ya un poco lo podéis ver desde la calle hoy en día, ya el avance del montaje hoy está bastante más avanzada que esto. Pasa. Esta es la grada batible que os decía, que es la que nos permite desde el aparcamiento poder salir a terreno de juego con un trailer. Evidentemente para montaje de conciertos, montaje de eventos y otras historias, eso es absolutamente fundamental. Y cuando la bajas, lo tienes absolutamente continuo y no notas absolutamente nada. ¿Pasa? Dale, este es un vídeo de final de verano, principio de otoño, creo que es un poco bastante gráfico de avances. Ahí ya veis la cubierta, ya había mucho calcio puesto en lamas. Esa es la zona de la museo, contaba que va colgada de la corona. Este es el trasero de 60. La Viga Museo también lo mismo, se fabricó abajo y se hizo con granos. La cubierta, el calcio, ya tienes lamas, esas son exclusivamente de adorno. Este es el óculo de la retraque. Recuerda que no hemos acabado la zona del apartamento. Esta es la gran viga corona del oeste. Este es uno de los puntos puñeteros. Esa parte del paseo se mueve con la cubierta. La corona se mueve con otra estructura mucho más rígida. Ahí tenemos movimientos de palmos. Y necesitamos un forjado que sea capaz de acomodarnos esos movimientos y además movimientos horizontales en las dos direcciones. Tenemos ahí un invento bastante curioso. La fachada con las costillas que van colgadas de arriba, encima de la mesa camilla. El montaje de las lamas, para montar una a una a los encajes que tienen los enlaces que tienen las propias. Esto fue una protección que se puso, que estábamos hormigonando por arriba y no nos apetecía hormigonar las lamas. Este es el edificio del Expo, los huecos de escaleras que comentaba. Esta es se veía la gran plataforma de instalaciones. Esto es nuevo tercer y cuarto anfiteatro que se completa en el oeste. Se amplía este anfiteatro, pero no se amplía capacidad, porque lo que se hace es que se amplían mucho las localidades VIP. Esas te ocupan más y al final el aforo queda exactamente igual que está más. Eso es 100.000. ¿Qué aforo tiene? 100. ¿Por qué? 80.000. 80. El anillo 360, ¿qué anchura tiene? El anillo 360 para bares y todo eso. Hay zonas más estrechitas y hay zonas de 12-15 metros. 12-15. Gracias. Estas son las bandejas del césped. Este verano se arman y se montan las bandejas del césped y el borde es ese borde a 45 grados que levanta un poquito y ya de ese punto para arriba es solamente el paquete de césped. Es una chapa muy delgadita y no se nota. Esa zona de la grada oeste ya está finalizada y esto es metiéndonos en el inframundo.
completo sobre bandejas. Y preparado para, en principio, a lo largo de esta primavera, empezar a hacer pruebas de ¿Cuántas bandejas son? 6. Son 6 bandejas de 12 metros de ancho. ¿Pasa? Bueno, esto es otra foto de fachada, pasa. Esto es una foto no actual del todo, pero ya más avanzada de cómo está la caverna. Todas estas son las torres con los puntos de apoyo cuando están las bandejas aparcadas, y hay otras torres que aquí se están aumentando, que es la que llevan los cilindros de movimiento. ¿Pasa? Y estas son las celosías de la cubierta retráctil. Estas son las que podéis ver ahora allí en la calle. Estas son las de 70 metros, que tienen, este es el cordón inferior de fibra, el cordón superior de fibra, y esas son las que se mueven. Esto es un montaje en blanco que hicimos en el taller, en Inversa, que lo que nos sirvió es para hacer pruebas. O sea, ahí estuvimos haciendo pruebas de movimiento, de desplazamiento, haciendo toda la sincronización de motores y la sincronización de los motores verticales para asegurar que luego al venir aquí no teníamos pegas. ¿Pasa? Pues ya está. Esto es